Les invito a que vayan allí, el capítulo es extenso, lo vamos a leer todo. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Primera a 2 Corintios 7 dice de esta manera: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Por esto lo digo, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu propio marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué es el circuncidado? ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue amado. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor,
para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está orando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Y esta ha sido una porción extensa de la palabra del Señor, pero que queríamos dedicar tiempo a leer para no perder ninguno de los detalles más importantes. Y el capítulo 6, si ustedes recuerdan, terminó con este llamado a glorificar a Dios. Así terminó. Verso 20 del capítulo 6. Glorifiquen a Dios con sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora comienza Pablo este capítulo 7 respondiendo una serie de preguntas que había recibido en esta carta de la iglesia de Corinto. Por eso él comienza diciendo, verso 1 del capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribieron. O sea, allí él comienza a responder. Ustedes me escribieron determinadas cosas, yo les voy a comenzar a responder. Y te quiero poner en contexto sobre qué estaba ocurriendo, porque por un lado, ya habíamos hablado la semana anterior, algunos licenciosos estaban viviendo entregados a las inmoralidades, pero por otra parte, en respuesta a esta práctica de vida, algunos querían vivir un estilo de vida ascético. El ascetismo tenía como trasfondo la idea de buscar purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres, por medio de la abstinencia de los deseos. Todo lo contrario a aquella gente muy enfocados en sus deseos, en lo que ellos querían, estos muy enfocados en todo lo contrario. De tal manera que estaban creyendo ellos que estar solteros era más espiritual que estar casados. Y en una reacción al otro grupo del que hablamos la semana anterior, en una reacción a la cultura inmoral en la que ellos estaban viviendo entregados, este grupo tenía el matrimonio como algo menospreciado. Para ellos, cuando las personas venían a Cristo, o al menos estaban cuestionando estas cosas y se las estaban preguntando a Pablo, las personas cuando venían a Cristo quizás debían dejar sus matrimonios, quizás los solteros debían no casarse porque esta condición les hacía más espirituales. Ellos estaban poniendo a un lado cualquier conexión con los placeres de este mundo. Así es que se han ido de un extremo al otro. Y sobre estos asuntos ellos han indagado con Pablo, ellos han preguntado a Pablo y Pablo les responde en todo este capítulo 7. Así es que en una porción tan extensa como esta y que está hablando de las mismas cosas, del mismo asunto, por eso las compartimos de una, yo no voy a entrar en cada detalle específico que tiene el texto, pero sí deseo que tengamos un vistazo general de a qué Pablo estaba llamando a esta primera audiencia, a los corintios, que son quienes reciben estas exhortaciones, y a qué nos está llamando a nosotros cuando estas palabras llegan también hoy, después de muchos años. Debido a esto, entonces yo me animo a invitarte a que vivas obedientemente, satisfecho con el lugar que ocupas en la vida a la que Dios te ha llamado. Vive obedientemente, satisfecho con el lugar que ocupas en la vida a la que Dios te ha llamado. Un poco de esto le estaba diciendo Pablo a estos corintios. Aprendan a vivir obedientemente, satisfechos, contentados, ocupando ese lugar en el cual Dios les ha llamado a vivir para esta época, para esta temporada.
Y esta idea la vas a ver repetirse entre conceptos, esta idea la vas a ver repetirse entre exhortaciones, entre palabras. Pablo diciendo una y otra vez, ¿eres soltero? Vive en obediencia, en contentamiento con ese lugar que Dios te ha dado. No eres ni menos espiritual por eso, ni más espiritual por eso. Eres casado, obedece a Dios, satisfecho con esa bendición, sírvele. No porque estés casado eres ni menos espiritual ni más espiritual por ello. En otras palabras, eso es lo que quieren decir los versos 1 y 2 con los que Pablo comienza a conversar con ellos. Pablo les está diciendo en el verso 1 y 2, bueno es para el hombre no tocar mujer. El hombre que no se ha casado, ese soltero, bueno le es a él no tocar mujer, no tener relaciones sexuales. Y esta era una frase también muy usada en la iglesia para satanizar las relaciones de pareja, para que los hombres quedaran célibes, estuvieran en la soltería, estuvieran en el matrimonio, estuvieran en cualquier lugar. El celibato significa no practicar relaciones sexuales. Así es que Pablo responde que quien quiera que esté haciendo este llamado, quien quiera que esté hablando sobre estas cosas, exigiéndolas como un deber, como algo que tiene que estar ocurriendo, Pablo está diciendo, quien quiera hacerlo está en todo su derecho. Es bueno, pero no es lo único bueno, ni tan siquiera lo mejor. Dios había dicho al hombre, y usted recuerda, desde Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer ayuda idónea. Y ahora, ambas cosas Pablo está mostrando en todo este texto, sin desequilibrarlo, ambas cosas son buenas. A lo que te ha llamado el Señor, en esto vive. A lo que te ha llamado el Señor, en esto persevera. Ambas cosas son legítimas. Por esa causa, él le dice entonces en el verso 2, no obstante, a causa de las inmoralidades, quien no está llamado a esto, a estar soltero, a estar sin tocar mujer, por esa causa, por la causa de las inmoralidades, es preferible que se case. Es preferible, como dice el verso 2, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Ambas cosas están bien en dependencia de lo que te ha llamado el Señor. Te llamó a estar soltero, está bien. Te llamó a ser casado, está bien. Ellos no debían exigir el celibato como querían comenzar a exigir, como querían comenzar a pedir. Ellos no debían promover esa vida asceta, porque se necesita un don para ello. Y es lo que dice Pablo también en el verso 7. Mire usted el verso 7. Pablo está diciendo en el verso 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Una vez más, Pablo, que era soltero o viudo, como piensan muchos eruditos, por muchas cuestiones de las cuales hoy no vamos a hablar. Las personas pensaban, Pablo había estado casado, él había enviudado y ahora estaba sirviendo como alguien que ya no estaba atado a una mujer. Pablo prefería que los hombres fueran así, pero él no lo exige. Él no lo manda. Él lo prefería por la liberalidad que esto le daba para él hacer el ministerio. Él lo prefería por la oportunidad que en su llamado él tenía para hacer el ministerio. Pero él no lo convierte en mandato. Es más, él está diciendo, los que no tienen ese don, los que no han sido llamados a esto, los que no son impulsados por el Espíritu a hacerlo, los que no son capacitados por el Espíritu a hacerlo, la soltería, como todos los demás dones, llega a ser una bendición, pero para el que no, necesita casarse. Quien no lo tiene, más bien le causará frustración. Y esa es la idea una y otra vez con la que Pablo está regresando. Verso 7. Su propio don, unos de una manera lo tienen, otros lo tienen de otra. Quien no lo tiene, entonces le sería mejor casarse. Así es que este llamado a vivir obedientemente satisfechos en el llamado de Dios debe hacerse, número 1, mirando los versos del 1 al 7, cumpliendo con los deberes para con los cónyuges. Eso es lo primero que Pablo le va a decir. Ustedes van a vivir obedientemente satisfechos con ese lugar que Dios les ha puesto en la vida, con ese llamado que Dios les ha hecho en cualquier condición para que ustedes vivan.
pero lo van a hacer cumpliendo con los deberes que ustedes tienen para con sus cónyuges. Y esto es lo que Pablo va a decir entonces en los versos del 3 al 6. Claritico, si usted lo tiene en cualquier Biblia, en castellano allí, no necesitan interpretación. Él dice, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposo. Ni el marido tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposa. Precisamente porque eso, si estás casado, es lo que has prometido en el altar. Nos hemos unido, somos una sola carne. Ahora yo soy tuyo y tú eres mía. Génesis 2:24. El hombre se une a su mujer y va a venir a ser una sola carne. Así es que lo que Pablo les está diciendo es que lejos de reclamar sus derechos, ellos deben cumplir con su deber como esposo o como esposa. Ellos deben estar cumpliendo con el deber que ellos tienen al no negarse el uno al otro. Y nótese que no es machistamente el hecho de que sea la mujer la que se debe al hombre. Pablo está diciendo aquí en ambos sentidos. Si usted mira los versos 3, 4, que el marido cumpla con su deber con su mujer e igualmente la mujer cumpla con su marido. En las dos direcciones, quien es casado es de su esposa. Yo soy de mi esposa y mi esposa es mía. La autoridad viene sobre el pacto matrimonial que nosotros hemos hecho delante de Dios. Esto dijimos en el pacto. Yo soy de ella, yo me uno a ella, ella también se debe a mí. Es por eso que Pablo les está diciendo, no se priven el uno al otro. Y esto significa que no se nieguen la intimidad marital. Una vez más claro allí, ni el agua. La frase del verso 1 que leímos, bueno es para el hombre no tocar mujer, no aplica al matrimonio, es para los solteros. En el matrimonio, evidentemente, Pablo está diciendo, esto tiene que estar ocurriendo, esto tiene que estar pasando. Y una vez más, yo sé que ocurre mucho, hombres y mujeres en el matrimonio fallan en esto, lo usan para castigar a esposas a sus esposos. No voy a tener, estoy brava contigo, no voy a tener relaciones contigo. El esposo con la esposa, pasó algo, pues yo tampoco estoy animado a tener nada contigo. Pero Pablo está diciendo, no se nieguen el uno al otro, no se priven el uno al otro. Y la única cláusula que Pablo está poniendo aquí para abstenerse de actividad sexual en el matrimonio es que los dos se pongan en mutuo acuerdo, es que los dos acuerden que por cierto tiempo se van a dedicar a la oración. Pablo le está diciendo, esta es la única manera y de esta manera ustedes deben actuar. Incluso después de ese tiempo acordado, esas personas, si tú estás siguiendo ahí el texto, verso 5, verso 6, aún después de ese tiempo, Pablo está diciendo, ustedes vuelvan a ajustarse después de ese tiempo que han pactado a fin de que Satanás no los tiente. Porque los deseos se intensifican y tanto esposo como esposa se vuelven más vulnerables a la tentación. Entonces el verso 6 termina diciendo que ese tiempo de asistencia, de abstinencia, no es un mandato, está diciendo Pablo, sino que es una concesión, algo permitible, pero no se nieguen, no se priven si comienza siendo como un mandato. Dos cosas está compartiendo Pablo aquí y quiere dejarla claro para ellos. Hermanos y amigos que están escuchando, Dios creó las relaciones maritales para que fueran esa expresión de amor más profundo a nivel humano. Él lo hizo así, Él lo diseñó así, Él lo planificó así. Allí también nosotros creemos ser dueños nuestros y queremos mandar, pero Dios también deja ahí enseñanza para nosotros. Debemos trabajar los casados en la intimidad, tanto dentro o fuera de ese momento. Tanto en el momento que va a pasar como en los días antes, en todo el día, en lo que está ocurriendo. Pablo quiere en estos versos dejarle claro a ellos, ustedes no son más espirituales ni menos espirituales cuando dejan de estar con sus esposas, por tanto, no lo hagan.
Ustedes deben vivir obedientemente, satisfechos con el momento en el que Dios les está poniendo a vivir, pero ustedes deben tener claro, deben cumplir con esos deberes que tienen para con sus cónyuges. Así Dios lo ha querido. En segundo lugar, en los versos 8 y 9, y también voy a hablar un poco de los versos 25 al 28, Pablo les está diciendo que deben vivir obedientemente satisfechos en el llamado de Dios, hallando contentamiento tanto en el matrimonio como en la soltería, en cualquier momento en el que estén viviendo. Y ahora en los versos 8 y 9, Pablo dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedaran como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. Y Pablo retoma la idea del verso 1, la idea sobre que aquellos que están solteros y viudos, entonces les es mejor no tocar mujer. Pero si no están llamados a eso, y una vez más, noten el balance, él no absolutiza, si no están llamados a eso, si carecen de dominio propio, ellos necesitan, si no tienen ese don del celibato, es mejor casarse, como dice, que quemarse. Es mejor que estar ardiendo de esa pasión, es mejor que estar ardiendo de ese deseo y pensando y deseando y queriendo vivir como soltero, simplemente. Así es que Pablo quiere señalarles a ellos que una persona les es imposible que viva, que sirva felizmente al Señor si se siente continuamente ardiendo en estos deseos, porque está reprimiendo simplemente algo que está en él o porque quiere vivir de una manera a la cual la Biblia no le está llamando. Y en una sociedad, una vez más, como aquella sociedad en la que vivían los corintios, o incluso en la nuestra, en la que la inmoralidad es tan aceptada, es tan frecuente, era muy difícil no sucumbir ante la tentación. Por eso Pablo pone la alerta. Si tú tienes el don, felicidades. Si no lo tienes, necesitas casarte antes de estarte quemando. Y una vez más, el principio es el mismo. Tengan contentamiento, sean solteros, sean viudos, conténtense con su vocación actual, sea cual sea. Sea cual sea. Y aquí Pablo está mencionando a las viudas, aquellas que perdieron su cónyuge por la muerte. Se menciona también a los solteros en estos versos 8 y 9. Y es interesante que este soltero es un poco diferente al concepto que nosotros tenemos hoy en este siglo con respecto a soltero. Porque los solteros mencionados aquí parecen ser aquellas personas, no parecen ser aquellas personas que nunca se habían casado, como se dice hoy. Más bien apunta a personas que se habían divorciado antes de venir a Cristo y estaban en soledad. Así es que Pablo les está diciendo a estos, como lo dice más adelante, que deben entonces abstenerse en este momento. Hay un tercer grupo, y por eso quizás la diferencia, hay un tercer grupo que es mencionado en los versos del 25 al 28, estas vírgenes que están más conectadas, tienen un poco más que ver con el concepto que nosotros tenemos de soltero, alguien que nunca se ha casado, jóvenes casaderas que no han tenido relaciones matrimoniales. Y entonces, en esos versos ahora del 25 al 28, vamos a saltar allí, estas se parecen un poco más. ¿Qué les dice Pablo a estas? Versos 25 al verso 28. ¿Qué les dice Pablo? A las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido misericordia del Señor es digno de confianza. Les dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Quédese como está, en vista de la presente aflicción. La idea es, en vista de esta necesidad que está premiando, en vista de esta crisis que está ocurriendo. Y para muchos fue algo caótico relatado en la historia. Para muchos fue algo que comenzó y desembocó con aquella persecución que Nerón llevó contra todos los cristianos y contra todas las personas que se hacían llamar cristianos. Entonces,
Pablo les está diciendo, es mejor que se queden como están. Ser soltero tiene muchas ventajas en un tiempo de persecución como este. Sería mejor que así se queden. Aún dicho esto, una vez más, si usted está mirando el texto, el principio se mantiene. Si tú estás unido a tu mujer, no procures separarte. Y si tú estás libre, no busques mujer. Está diciendo Pablo ahí en el texto. Pero si te casas, no pecas. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Tengan ese contentamiento del que hemos venido hablando, obediente, estén casados o estén solteros. A los padres que quieren o no dar a sus viudas en casamiento, en los versos del 36 al 38, les vuelve a decir lo mismo. Si las quieren entregar porque tienen esa convicción, entréguenlas al matrimonio. Si no las quieren entregar y que se queden solteras, pues tampoco las entreguen. Pablo dice más aquí. Pablo les dice, sin embargo, los casados tendrán problemas, tendrán aflicción en la carne. Una vez más, en ese tiempo que estaban hablando, pero en este tiempo que estamos viviendo nosotros también. Y dice Pablo, yo se los quiero evitar. Este es el final del verso 28. Y vuelve a decir lo mismo. Si te casas no es pecado, si una virgen se casa no es pecado. Sin embargo, quienes están casados tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Y si nosotros somos sinceros, sin ponernos demasiado poéticos, el matrimonio trae conflictos, trae demandas, trae dificultades, trae ajustes que la soltería no tiene. El que es solo, está él solo resolviendo sus problemas solo con Dios. Pero quien está casado ya tiene otra persona con la que está conviviendo, con la que está chocando, con la que tiene que cuidar, con la que tiene que estar dando cuentas constantemente. Y si tiene hijos, esto se intensifica. Así es que esa unión gloriosa de dos pecadores que están conviviendo conduce a problemas que son inevitables. Cualquiera que haya estado 2, 3, 4, 5, 10, 20 años en el matrimonio no lo podrá negar. La historia de Hollywood de matrimonio no define todo lo que es el matrimonio en su esplendor. La historia del príncipe azul en la boda no define lo que va a pasar el día después de la luna de miel. Vienen días difíciles y es lo que Pablo está diciéndolo. El matrimonio tiene sus propias luchas, el matrimonio tiene sus propias cargas, el matrimonio tiene sus propias pruebas que solo en la gracia de Dios uno podrá enfrentarlas, solo con Cristo en el centro del matrimonio, arraigados a su palabra, podrán ser sacadas adelante. Y como he dicho en muchas ocasiones, pensando en esta idea del matrimonio, a veces uno mismo no se resiste a uno por la condición en la que está o por cosas que están pasando con su vida. Imagínense cuando eso involucra a alguien más que usted tiene al lado. Imagínense cuando esos dos días allí se unen. Así es que Pablo les está diciendo con respecto a esta realidad, el punto es el mismo. Yo les quiero evitar a esto para ustedes en el matrimonio, verso 28, pero si no estás llamado a lo uno o a lo otro, no cedas a la presión. Si no estás llamado al matrimonio, no cedas a la presión y te cases porque simplemente todos están diciendo, cásate. Haya contentamiento en el matrimonio o en la soltería, en cualquiera que sea. Y aprovecho para compartirte esta aplicación. El matrimonio no es necesario o superior a la soltería. ¿No lo digo yo? Lo dice la Biblia. Por tanto, nosotros debemos buscar la voluntad del Señor. Para algunos no es necesario. Pablo estaba diciendo, para mí no lo es en este momento. Para algunos, incluso en esta época, no es necesario. Tampoco es superior como vende este mundo, que quien llega a alcanzar el estado de matrimonio se encuentra en una condición mejor que aquel que es soltero. La idea romántica, poética de la media naranja es falsa. Usted no es una mitad que anda por allí buscando ser completado con algo que le falta. Usted está completo en Cristo Jesús. A ti no te falta nada. Y si creemos esto, Pablo estaría incompleto.
sino los hermanos que son solteros toda la vida y se dedican a servir al Señor también estarían incompletos. Tu esposa, el esposo, viene a ser ese complemento que nosotros tenemos para servir al Señor, pero quien no la tiene, evidentemente también está completo, tiene a Cristo. Incluso esto lo podemos decir el día que nuestra esposa, que nuestro esposo parta de este mundo. Cristo seguirá allí. Y seguiremos estando completos por lo que somos en Cristo, por lo que tenemos en Cristo y no por lo que hemos llegado a obtener. Esa presión que se le pone a los solteros y a las solteras en esta generación no es buena. Pudiera estar yendo en contra de un designio que Dios tiene para una persona. Conservarse solo para Dios, entregarse solo al Señor. El Señor puede estar capacitando a esta persona con su Espíritu Santo para hacerlo. Y usted le quiere empujar a algo porque simplemente la cultura dice, el fin de todo hombre es casarse y tener hijos. No para todos, al menos eso está diciendo Pablo. Quien no se casa no es un quedado, no es un solterón como se le ha apodado en este mundo, no es un creyente de segunda categoría. Una vez más, no todos tienen que hacerlo. Y no estoy hablando de aquel que es poco activo para buscar su pareja. Estoy hablando de a quien Dios ha llamado a simplemente estar en este estado, vivir en esta condición. Yo me voy a entregar en servicio al Señor, quien quiera que sea. El Señor ha puesto una convicción, el Señor lo ha hecho. Y no por eso es menos, no por eso es más espiritual. En tercer lugar, en los versos del 10 al 16, tenemos el llamado a vivir obedientemente satisfechos con ese llamado de Dios, preservando a toda costa el matrimonio. Y ahora regresamos a estos versos 10 y 11, y Pablo les va a hablar a los casados, y específicamente a los casados que están en una relación con creyentes. Porque también estaba ocurriendo, y hablamos un poco de esto al inicio, también estaba pasando que los matrimonios al venir a Cristo querían divorciarse, los matrimonios cristianos incluso, querían separarse porque el sexo era malo, porque necesitaban entregarse a la vida célibe, porque era mejor estar soltero. Y Pablo les está escribiendo, Pablo es bien claro, mírenlo en el verso 10, a los casados instruyo, que ahora dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo, y si se separaron, si ya lo llegaron a hacer, pues que se vuelvan a casar y que se reconcilien. Y aquí hay un par de cosas que mirar. Pablo está diciendo que esto no lo manda él, sino que lo manda el Señor. ¿Cuál es la razón por la que Pablo está diciendo esto? Pablo está diciendo esto porque había un mandamiento específico de Jesús con respecto a que quienes estaban casados no se separaran, no se divorciaran. ¿Cuál era ese pensamiento? Mateo 19, vamos a buscarlo allí, 3 al 9. Mateo 19, 3 al 9, donde dice, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio, Génesis, la creación, los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, porque Cristo había dado este mandamiento, porque Cristo había enseñado esto específicamente, Pablo dice, estas palabras no son mías,
el hecho de que el hombre no se debe separar de su mujer, el hecho de que el hombre y mujer cristiana no se deben divorciar, no lo estoy diciendo yo. Cristo lo enseñó, Cristo lo dijo. Y este texto que acabamos de leer en Mateo 19 tiene toda una historia, porque había una escuela de pensamiento que dirigía un rabino llamado Gilel, y este decía que el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier cosa, por la mínima que la mujer hiciera. Le quedaron mal los frijoles, expulsada. La mínima cosa, literalmente, y esto es lo que estaban preguntando ellos, ¿podemos dar carta de divorcio por cualquier cosa? Y había otra escuela de pensamiento, otro rabino llamado Chamay, que decía que no, que solo por cuestiones sexuales, solo por cuestiones de adulterio se podía hacer. Así es que Pablo les está diciendo lo que Cristo había dicho, hablando también sobre lo que Moisés les había concedido. La unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre, porque fue Dios quien unió al hombre y a la mujer. Y hace referencia a Génesis 1:27, hace referencia a Génesis 2:24. Pablo les está diciendo, desde la creación, esa ley fue escrita en el corazón del hombre. Desde la creación, Dios dijo, el hombre se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne y no se pueden separar. Fíjese, no es que no debe, es que no puede. Dios los ha unido y aunque decidan separarse, ellos siguen unidos porque es Dios quien los unió. Es por eso que Jesús dice, y quien se separa de su mujer por cualquier cosa y se casa con otra, está cometiendo adulterio, porque a los ojos de Dios esa persona sigue casada con esta otra todavía. Y una vez más, Pablo quiere hacerles entender a ellos esta locura que se les ha apoderado de querer separarse, incluso estando dentro de Cristo, debe detenerse. Dios los ha unido y aunque decidan separarse, para Dios siguen estando unidos. Es precisamente porque el matrimonio tiene ese propósito de ser permanente, de ser para toda la vida. Es por eso que Pablo recuerda a ellos, estas son enseñanzas de Jesús. Esto fue lo que dijo Jesús. Pero si usted sigue ahí en Mateo conmigo, usted verá algo más. Ellos ponen palabras que Moisés no dijo. Ellos dicen, porque mandó Moisés. Y Jesús le dice, no, Moisés no mandó a dar carta de divorcio. Moisés les permitió a ustedes dar carta de divorcio, pero por la dureza de vuestros corazones, como una consecuencia. Por la dureza de vuestros corazones, Él no los mandó a que ustedes se divorciaran, Él permitió que una carta de divorcio fuera emitida. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero Pablo les está diciendo, volviendo a los Corintios, ustedes están casados, ustedes no pueden separarse porque ahora estén pensando, me voy a dedicar al Señor, me voy a divorciar de mi esposa, yo soy más espiritual de que aquel que está casado con otra persona. En los versos 12 al 16, ahora Pablo va a hablar de los matrimonios mixtos, o sea, de un creyente y un no creyente. Alguien que está en la fe y tiene a su esposo que no es creyente. Entonces, Pablo le está diciendo, y ahora dice a la manera inversa, ahora dice que esto no lo dijo el Señor, sino Él. Y una vez más, esto no es algo que es contrario a las enseñanzas de Cristo. Esto no quiere decir que no es inspirado, esto no quiere decir que es menos confiable, solo quiere decir, esta no es una enseñanza directa de Jesús. Esto lo estoy diciendo yo, también inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué les dice? Si vienes a ser creyente, pero tu cónyuge no lo es, y aún así él quiere seguir contigo, como dice allí, verso 12, él consiente vivir contigo, no lo abandones. No lo abandones. Y si pasa al revés, mujer con hombre, hombre con mujer, no lo abandones. Pablo dice, no lo abandones y da una razón después por qué. Dice,
porque el marido incrédulo es santificado por medio de su mujer y sus hijos ahora son santos. ¿Qué no significa esto? Esto no significa salvación por parentesco. La mujer llega o el hombre llega y su mujer llega a ser salva, su esposo llega a ser salvo porque esta mujer se convirtió. La salvación es personal. ¿Qué significa? El hecho de que el cónyuge salvo sea santificado por el cónyuge no salvo sea santificado por su mujer que es creyente. Bueno, este cónyuge llega a ser separado, puesto aparte para una bendición temporal que llega a su matrimonio, que llega a su hogar, porque su esposa o porque su esposo ahora están en Cristo. Su pareja le pertenece a Dios y esto le da una bendición, vamos a decir, especial para escuchar el Evangelio, para estar dispuesto a poder escucharlo. Ese creyente que se ha convertido en el matrimonio y que tiene a alguien que no es cristiano a su alrededor, trae la gracia de Dios al matrimonio, de tal manera que este esposo, esta esposa que no es creyente, pudiera llegar a ser salvo por esta persona que está en el matrimonio. Así es que esto simplemente reafirma lo que también dice al final el verso 16. ¿Cómo sabes tú si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Así es que, una vez más, Pablo les dice otra cosa, verso 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, o sea, el cristiano, la persona se ha convertido, ha venido a Cristo, y su esposo o su esposa que no es creyente se quiere separar, él les dice, en estos casos, ustedes no están obligados porque a paz os ha llamado el Señor. Si la persona le quiere abandonar porque usted vino a Cristo, ese será el precio quizás de venir a Cristo. Ya usted no puede hacer más allí, usted tiene la concesión de poder simplemente hacerlo. Si el cónyuge se quiere separar, no estás obligado a insistir. No estás obligado a toda costa a querer salvar ese matrimonio. Él no quiere estar. Tienes esa libertad. Él abandona el matrimonio, pues esto debe ser aceptado y ese agraviado queda en libertad para volver a casarse. Esto les está diciendo Pablo. Pablo les está diciendo, solo hay espacio para romper un matrimonio por adulterio o por diserción de un cónyuge que no es creyente. Precisamente porque el matrimonio tiene el propósito, ya dijimos, de ser permanente. Así es que usted como cristiano debiera trabajar duro en eso. Usted como cristiano debiera trazarse la meta férrea de decir, no se va a mencionar esa palabra en mi casa por ningún concepto. Me voy a separar, te voy a dejar, me voy a divorciar, de ninguna manera. Porque la Biblia lo manda. El matrimonio tiene ese propósito. Y nosotros como cristianos debemos estar pensando constantemente muy diferente a cómo piensa el mundo. Debemos estar constantemente revisando cuáles son las palabras que estoy hablando con mi esposa, cuáles son las cosas que estoy haciendo con mi esposo. ¿A qué pudiera llevarnos esto? ¿Qué consecuencia pudiera tener esto que estoy haciendo, aquello que yo estoy haciendo? Número 4, vivamos obedientemente satisfechos en el llamado de Dios, viviendo guiados por la identidad en Cristo. Y esta sección del 17 al 24 pareciera no encajar aquí, pero está más bien convirtiéndose en el punto que une todo lo que se ha venido hablando aquí. Ya lo vamos a ver. Pero Pablo les dice, según Dios les llamó a ustedes, así anden. Estas son las circunstancias, las situaciones de la vida en las que Dios llama a las personas, en las que Dios llama a alguien a ser un creyente. Él les dice, ¿tú estabas circuncidado? Quédate así. ¿No estabas circuncidado? No estás obligado a circuncidarte. Él les dice más, él le dice, eso no es nada. Lo que se espera de ti es que ames a Dios, es que guardes sus mandamientos. Esas cosas en sí no son nada. Y esto debe entenderse porque los judíos querían imponerles a ellos la circuncisión, o sea, que los varones cortaran el prepucio. Es
de sus miembros masculinos como un requisito para venir a formar parte de la comunidad. Pero por otra parte, los gentiles querían que los judíos dejaran de estar circuncidados. Fíjense usted. Y Pablo les está diciendo, Cristo es suficiente. Ustedes fueron comprados. Ninguna de las dos cosas es necesaria. Estate satisfecho, haya contentamiento. No estés buscando constantemente algo que añadir, creyendo que este es requisito, que este es necesario para tu salvación. Lo que importa es la fe y la obediencia. Fuiste llamado siendo esclavo, Pablo les dice más. No te preocupes por eso. Si te puedes liberar, si puedes obtener tu libertad, muy bien, es muy bueno. Pero no estés preocupado por cosas que tú no puedes cambiar. Estate satisfecho en la condición que tú estés. Tampoco por ser esclavo, tampoco por ser circuncidado o incircuncidado, tampoco por ser libre. Eres menos o eres más. No estés insaciable en la condición en la que estás viviendo, porque es Dios quien la ha ordenado. Hay en contentamiento, sabiendo algo que es más importante: ustedes son libres en el Señor. Les está diciendo Pablo. Ustedes han sido comprados por un precio. No se dejen esclavizar por los hombres. No dejen que los hombres estén imponiéndoles y diciéndoles la manera en la que ustedes debieran vivir. Y esta es la conexión con el resto del texto. Tú eres un esclavo de Cristo, cristiano, comprado por precio de sangre, así que debes aceptar la voluntad de Dios, ya sea que eres soltero, ya sea que eres casado, ya sea que eres esclavo, ya sea que eres libre, ya sea que eres circuncidado, ya sea que no eres circuncidado, en cualquier condición. Debes vivir en obediencia, satisfecho con lo que Él te ha dado. Tú tienes algo más importante, tienes una identidad de Cristo, has sido comprado a precio de sangre, es eso lo que te define y nada más. Eso Pablo les está diciendo aquí en medio de todo este debate relacionado con diferentes estados en los cuales un cristiano puede estar viviendo. Cualquiera de ellos. Por tanto, te animo diciéndote que no te desesperes por tu condición actual, sea cual sea. Lo que te define es que has sido comprado por un precio. Eso te define. El cielo, no las cosas que estamos viviendo en la tierra. El cielo, no lo que somos hoy en esta tierra. Y en último lugar, los versos del 29 al 40, ya vimos el 25 al 28 conectados con el segundo punto. Vivamos obedientemente satisfechos en el llamado de Dios, estableciendo prioridades que honren al Señor. Y ahora Pablo les quiere dirigir en medio de lo que sea que ellos estén haciendo, para que consideren al Señor, para que prioricen al Señor. Pablo les dice, verso 29, el tiempo se ha acortado, el tiempo es corto. Estamos viviendo con la expectativa del regreso de nuestro Señor. Ese es nuestro empuje, ese es nuestro motor. Creemos que en cualquier momento el Señor puede llegar. Por tanto, sean solteros, sean matrimonios, vivan entregados al Señor. Ni el matrimonio, ni los hijos, ni ninguna otra circunstancia debe reducir tu devoción personal, tu servicio al Señor en ninguna manera. ¿Por qué yo digo esto? Mira lo que Pablo está diciendo. De modo que de ahora en adelante, porque el tiempo se ha cortado, los que no tienen mujer, y el punto final está en el verso 35, y digo esto para asegurar constante devoción al Señor. Pablo dice, los que tienen mujer, o sea, los que están casados, como si no la tuvieran. O sea, no den una excusa, yo estoy casado, no puedo servir al Señor. No puedo tener devoción por el Señor, yo estoy complicado. Los que lloran, los que están sufriendo, hagan como si no estuvieran sufriendo, como si no estuvieran llorando. Los que se regocijan, hagan como si no se estuvieran regocijando. Y todo esto, toda esta dejación de cualquier
conducta, de cualquier condición, es para asegurar esa constante devoción al Señor que dice al final del verso 35. Devoción, servicio, entrega a Él. Yo soy de Él, sea cual sea mi condición. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Él dice más, él dice, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Incluso los que se están invirtiendo en este mundo, Pablo les dice, vivan como si no lo estuvieran haciendo tampoco, más bien entregados a su Señor. Y en los siguientes versos, del 32 al 36, les dice el ejemplo de un soltero que puede dedicarse al Señor, de una soltera que puede dedicarse al Señor y de los matrimonios que se dedican a sus matrimonios y tienen que dividir sus lealtades. Pero el punto sigue siendo el mismo. Sea cual sea tu condición, estés llorando, estés casado, te estés regocijando, estés aprovechando las cosas de este mundo, haz como si no tuvieras ninguna de esas cosas, para que puedas tener una devoción para con tu Señor. Así es que, en cualquier circunstancia, un verdadero hijo de Dios debe mantener la prioridad eterna, cualquiera que sea. Porque como dijo ese verso, la apariencia de este mundo es pasajera. La circunstancia que estás viviendo, interpretamos de lo que Pablo dice, no la puedes convertir en un estorbo con respecto a tu entrega a Dios, sea cual sea. Tus proyectos, sueños, tus metas no te pueden arrastrar hasta el punto de poner lo celestial como secundario. Eso Pablo les está diciendo al final de este texto. Sea matrimonio, sea viudez, sea hijo, sea cualquier cosa que estén haciendo. Y en esos versos del 32 al 36, Pablo les habla de la posibilidad que tiene el soltero de entregarse exclusivamente a la obra del Señor. Y le dice, mira, el soltero debe sacar ventajas de esto para servir a Dios. Pero el casado, aunque tendrá un mayor número de situaciones, el que tiene hijos, que puede tener la vida más complicada, también debe hallar un equilibrio para dar prioridad a esa devoción, al servicio al Señor. Y se necesita el equilibrio que la Biblia manda que nosotros tengamos, para que no sea descuidada la familia, como ha ocurrido en determinados momentos. Sirviendo al Señor o justificando devoción al Señor, algunos han descuidado a su familia y eso tampoco es bueno. Pero se ha de tener un equilibrio de tal manera que la familia, los hijos o cualquier condición en la que vivamos no sea un estorbo o no sea algo que me haga olvidar el llamado de Dios, que me haga olvidar la devoción de Dios. Así es que no podemos dormirnos en ese sofá tan cómodo y no hacer ningún sacrificio para buscar a Dios, para servir a Dios, sosteniendo la excusa del hogar, de la familia. Nuestra circunstancia no debe ser un impedimento. Nosotros debiéramos vivir, está diciendo Pablo, como si no tuviéramos esas cosas, simplemente ordenando nuestras prioridades, sabiendo cómo hacer en cada caso. Y en los versos del 39 al 40, Pablo termina esta parte resumiendo su argumento. El matrimonio es permanente. Y si un cónyuge muere, existe entonces la libertad de ese viudo de volverse a casar. Mire usted qué interesante que al final allí, Pablo dice, solo que sea en el Señor. Esto es clave. Un cristiano soltero debe casarse en el Señor. Es decir, con un creyente. No unirse en yugo desigual. Y el comentario que Pablo está haciendo aquí al final no contradice sus afirmaciones anteriores respecto al matrimonio entre un creyente y un incrédulo. No lo contradice porque estos de los que están hablando eran personas que habían llegado a la fe y habían traído su relación del mundo. Sino que este comentario final de que sea en el Señor esa unión
da pautas para aquel que ya está en Cristo y ahora tiene una nueva responsabilidad delante de Él. Sea soltero o casado, no desperdicie tu vida engañado con excusas baratas. Que puedas vivir, que podamos vivir para la gloria del Señor. Este es mi deseo, este es el deseo de la palabra del Señor, este es el deseo de Pablo para con quienes les escuchaban también, Termino recordándote el punto principal que quiero que lleves en mente a casa, que este texto nos comparte. Vivamos obedientemente satisfechos con el lugar que ocupamos en la vida que Dios nos ha llamado. Y quiero terminar con una ilustración. León Tolstoy es un escritor ruso mundial. Escribió un relato titulado ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y esta es la historia de un hombre que estaba descontento con algunas circunstancias en su vida. Y a este hombre el diablo decide comenzar a darle tierra suficiente como para que el hombre se esfuerce. Y este hombre empieza a afanarse con todo eso que está recibiendo. Traslada a su familia de una tierra a otra, comprando terreno, poseyendo más terreno. Luego, descontento con ese terreno, repite el proceso. Y ese ciclo es una y otra vez. Logro, descontento, trabajo. Finalmente, un día este hombre oye hablar de una tribu que está vendiendo tierras de una forma un poco rara, o que está entregando tierras de una forma un poco rara. Y el jefe de la tribu explica que por un precio fijo, por un dinero fijo, asequible, este hombre puede obtener toda la tierra que su pie pise entre el amanecer y el atardecer. Sal a correr, sal a caminar, abarca todo lo que puedas y toda la tierra que tú rodees, toda la tierra que tú pises, regresando aquí al atardecer, va a ser tuya. Adelante. Así que el hombre que había estado toda su vida insistentemente atesorando, sale, corre, cubre mucho terreno, cada vez abarcaba más terreno impulsado por la certeza de que cuanto más abarcara, más tendría. A medida que avanzaba el día, más se agotaba, pero su apetito por tierra no disminuyó, siguió y siguió y siguió. Hizo todo lo que pudo por tratar de conseguir cada pulgada de tierra. Y finalmente, cuando llegó a donde había partido, antes de la puesta del sol, aquella tribu le aclamó, le aplaudió, diciendo: qué bien, has ganado mucha tierra. Justo en ese momento cayó al suelo y ellos encontraron que estaba muerto. Tomaron una pala, cavaron una tumba lo bastante larga para que pudiera yacer allí y lo enterraron en ella. 2 metros desde la cabeza hasta los pies. Era toda la tierra que necesitaba. Oh, mi amigo que me escuchas, oh hermano, no seas como este hombre. No vivas como si este mundo y sus circunstancias fueran el sentido de la vida. No vivas como si la circunstancia que estás viviendo, el momento que estás viviendo, lo que tienes por hacer, sea la clave de tu felicidad. No vivas con esa locura en la que viven todos, insatisfechos con todo. Más bien vivamos en obediencia, en entrega a aquel que nos salvó. Más bien vivamos satisfechos, contentados, contentos con sea cual sea la posición en la que Dios nos ha puesto a vivir. Y el principio es el mismo en todo este capítulo 7. Si eres soltero, glorifica a Dios. Si eres casado, exalta su nombre. Si tienes hijos, si eres viudo, si eres divorciado, lo que sea, necesitas decidir que vas a vivir para glorificar a Dios, viviendo en un contentamiento obediente a su obra. Y como Pablo les dijo a ellos, sea cual sea
vuestra condición, puedan glorificar a Dios.